jóvenes. Excusen la demora, les avisé allí, pero tuve que trasladarme a otro lugar porque hay problemas con la energía eléctrica y la conectividad en el lugar, en mi casa, muy mala. Pero bueno, ya estamos aquí. Están Génesis, Bianco Fabiana, Ericendi y Raúl Quintero. Excelente. Hola Génesis, buenos días. Bien, habíamos quedado nosotros en el tema de la jurisdicción, habíamos avanzado mucho. Había quedado algo específicamente encomendado a ustedes, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Ah, Ericendi, muy bien. Bien, habíamos quedado en algo muy concreto. Habíamos visto ya eh, la cosa juzgada, habíamos hablado de la jurisdicción voluntaria, que era la jurisdicción impropia, habíamos hablado del litigio y habíamos hablado también, en eso creo que quedamos, en la alienidad, la imparcialidad objetiva y subjetiva. Y entiendo que lo que les había encomendado era analizar eso. Exactamente, Génesis. En eso quedamos, la alienidad. Y ustedes iban a investigar un poquito sobre eso, ¿verdad? Un poquito sobre eso y sobre el trabajo de Montero Aroca sobre el particular. ¿Correcto? Si alguien puede tomar el micrófono, porque si alguien puede tomar el micrófono. Un segundo. Segundito. Sí. Ok, que es que tuve que aquí. Bien, entonces. Ajá. Correcto. Ok, en eso quedamos. Entonces, fíjense una cosa. Una de los rasgos distintivos que singularizan a la jurisdicción, hablando en términos muy específicos, muy concretos, muy claros, diáfanos, refiriéndonos a la diferencia específica, que esa es nuestra guía. Nosotros hacemos nuestro trabajo intelectual, nuestra
pesquisa conceptual, siempre guiados por la metodología que nos brinda la fórmula aristotélica para definir un concepto. Y esa fórmula yo creo que ya la tenemos todos muy consolidada. Es decir, la diferencia en la definición de un concepto, DC es igual a GP, el género próximo, más su diferencia específica. Bueno, ¿en qué estamos nosotros centrados? En la búsqueda de la diferencia específica de la jurisdicción, que podemos llamarlo también el elemento definitorio. Algunos con un término de resonancia cuasi filosófica hablará de la esencia del concepto para aludir a eso que diferencia, que singulariza, que particulariza un concepto. Y a nosotros nos interesa particularizar a la jurisdicción. Ya sabemos que su género próximo es potestad, función jurídica, es decir, de actuación del derecho objetivo. Pero ese género próximo es compartido, no es exclusivo como sí lo es la diferencia específica, es compartido con la legislación y con la administración. Entonces, en ese propósito de hallar la diferencia específica, bueno, comenzamos por destacar que aquí la actuación del derecho objetivo es irrevisable e irrevocable por cualquier otro poder del Estado. Y eso nos condujo directamente a la noción técnico-procesal de cosa juzgada. Luego hablamos de el litigio, otro elemento clave para diferenciar a la jurisdicción. Se actúa el derecho objetivo para solucionar un litigio, lo cual al remitirnos a esa noción nos fuerza a esclarecer en qué consiste el litigio. Y el litigio o litis, ya tenemos claro eso, es igual a una pretensión, es decir, lo que coloquialmente se llama un reclamo, más lo que a ese reclamo se le opone, que es la resistencia. De manera que litigio igual a pretensión más resistencia. Entonces ya tenemos dos elementos concurrentes, configurativos de la diferencia específica del concepto de jurisdicción. Cosa juzgada, litigio. Y quedamos entonces en la tercera diferencia. Estoy recapitulando para quien se haya de alguna manera despistado. Y entonces, esta tercera diferencia consiste en la ajenidad, la alienidad, la imparcialidad, pero en su grado sumo, en el sumo grado de la imparcialidad. El juez, el órgano jurisdiccional, es un tercero equidistante. Equidistante, ¿qué quiere decir equidistante? Que guarda la misma distancia entre ambas partes litigantes. No está más próximo a uno que a otro, sino que guarda la misma distancia. No está próximo a ella, está igualmente separado de ella para poder decidir neutralmente, sin favoritismos, sin preferencias ilegítimas, indebidas, arbitrarias o lo que sería peor, torticeras. Es decir, con el objetivo malicioso o perverso o indebidamente interesado de darle la razón a quien no la tiene.
para favorecerlo frente a su adversario. No, el juez es neutral, es imparcial, viene de imparte, que no es parte. De ahí viene imparcial. Imparte, no es parte. Bueno, pero esa imparcialidad, repito esa idea, aquí adquiere su máximo grado. ¿Por qué? Porque esta imparcialidad la podemos contrastar. La imparcialidad jurisdiccional, la que se le exige al juez. Y fíjate que este rasgo, a diferencia de los otros dos, a diferencia de la cosa juzgada y del litigio, este rasgo es tan importante que este sí está presente en la jurisdicción voluntaria, tanto en la jurisdicción contenciosa como en la impropia. Se exige el rasgo de la imparcialidad en el sumo grado que se le impone a la jurisdicción. De manera que este es un rasgo unificante, a diferencia de los otros dos, que es divorciante de la jurisdicción contenciosa y la voluntaria. Este es unificante porque tanto la jurisdicción voluntaria como la jurisdicción contenciosa exigen esta imparcialidad de máxima intensidad, de más profundo calado. La imparcialidad que se le impone al órgano jurisdiccional. Miren, necesito un segundo, pero quisiera, o sea, ya ustedes deberían haber averiguado, en eso habíamos quedado, que iban a averiguar un poco sobre esta imparcialidad y ver en los dos elementos que ya yo los había anunciado, los dos elementos en que se descompone esta imparcialidad de máxima intensidad que se le exige al órgano jurisdiccional, se descompone en dos elementos. El desinterés, el desinterés por el litigio, el desinterés tanto objetivo como subjetivo. Ese doble desinterés es lo que distingue a la imparcialidad jurisdiccional de la que, por ejemplo, se le requiere al órgano administrativo. ¿Dónde está esa diferencia, esa descomposición de la imparcialidad jurisdiccional en esos dos elementos? Es la clave para diferenciar a la imparcialidad judicial de la imparcialidad que se le exige al órgano administrativo. Entonces, quisiera que me averiguaran un poco sobre eso. Ya voy un segundo y ya regreso. Sin cajeros, una compañía ya lo ofrece utilizando tecnología que cuesta una fracción de lo propuesto por la empresa. La cadena de Nueva York, Kemper, ofrece una alternativa para quienes no quieran pasar por las filas. Se trata de un carro de compras inteligente. El carrito registra los productos al introducirlos, mientras una pantalla táctil muestra un mapa de la tienda y resalta ofertas mientras el comprador se desplaza por el local. Kemper se encuentra trabajando en un nuevo diseño con cámaras de reconocimiento de imágenes y un sensor de peso para identificar los artículos escogidos. La compañía dice que la tecnología ya se utiliza en 2 tiendas de Nueva York, mientras planifica lanzarla en otras 150 tiendas. Todo un éxito, sin duda que lo demostró.
Muy bien, mis estimadas y estimados, aquí estoy. Pudieron, pudieron conseguir algo. Ajá, mira aquí, muy bien, Génesis. No esperaba menos de ti, vamos a ver. El juez es un tercero. Que un juez no puede. Ah, ajá, Andrea, el juez no puede. Muy bien. Eso está bien. Lo que quiero, que no es un tema tan, tan al uso en la doctrina venezolana. Esta puntualización que les decía, ese discernimiento, esa diferenciación entre desinterés objetivo y desinterés subjetivo como componentes, como dual componente de la imparcialidad judicial. Y les decía que por contraste, al funcionario público de la administración pública se le exige desinterés, pero el desinterés que se le exige es el subjetivo, no el objetivo. En cambio, al juez se le exige el doble desinterés. Esa diferencia entre el desinterés objetivo y el desinterés subjetivo, esa diferencia conceptual, es decir, conceptualizar y distinguir, por tanto, ambas manifestaciones del desinterés que conforma el núcleo duro de la imparcialidad. O sea, la clave de la imparcialidad es yo estoy desinteresado. Yo no tengo ningún interés, ninguna inclinación hacia ninguno de los dos lados, hacia ninguno de los dos polos en disputa. Entonces, la palabra clave, el núcleo duro de la imparcialidad, el denominador común, lo que en el lenguaje que utilizaría el profesor Herbert Hart, el famoso, el célebre profesor inglés Herbert Hart, y lo repito, el celebérrimo profesor de teoría general del derecho, Herbert Hart. Ese nombre lo debemos tener siempre presente. Herbert Hart, célebre profesor inglés de teoría general del derecho, que representa para la cultura jurídica anglosajona lo que para nosotros es Hans Kelsen, porque su libro El concepto del derecho, que así se llama, es un libro que ha tenido una influencia enorme, pero una influencia enorme que ya trascendió el ámbito original donde él se formuló, que es el common law, para tener una influencia memorable en el civil law, es decir, en nuestra cultura jurídica, en la de base enteramente románica. Bueno, ese profesor Herbert Hart suele hablar del núcleo de certeza. Núcleo de certeza. Lo repito, núcleo de certeza de un concepto. Bueno, él descompone todo concepto. Esto es muy importante para el análisis conceptual, que es clave, es una habilidad, una destreza esencial para un buen jurista. El análisis conceptual. El profesor Herbert Hart, ustedes van a estar permanentemente conceptualizando.
Entonces tienes que tener esa metodología bien desarrollada. Y sobre todo cada vez, no solo de la habilidad, sino irla cultivando y ampliando, extendiendo, potenciando. Porque acuérdate que el tamaño de tus conceptos es equivalente al tamaño de tu lenguaje. Y ese es el instrumento con el cual tú te vas a manifestar jurídicamente, profesionalmente hablando. Entonces tienes que cultivar el análisis conceptual. Yo diría que si en una enseñanza por competencias, que es de las que la Católica abrazó desde que adoptó el Plan Bolonia, y todas las compañías, todas las universidades de la Compañía de Jesús, la red AUSAL, para un jurista, para un profesional en general, pero para un jurista en particular, las dos destrezas que tiene que desarrollar son, y que están íntimamente relacionadas, las separamos desde un punto de vista teórico, pero en la práctica están emulsionadas, fundidas, integradas. Esas dos competencias son el análisis conceptual y la capacidad argumentativa, interactuando ellas. Bueno, entonces fíjate, Herbert Hart, que era un grandísimo jurista, un jurista enorme, de una talla mayúscula, excepcional, Herbert Hart. O sea, pronunciar Herbert Hart te acredita. Si vas a una universidad, por ejemplo, no estoy hablando de ir solo a las universidades que están allende los mares, cruzando el Atlántico, no, en nuestro propio entorno cultural latinoamericano. Vas a cualquier universidad de nuestro entorno y si tú no hablas de una figura fulgurante como Herbert Hart, tú estás desacreditado. En el acto, tengan algo presente. Como decía un gran profesor, al que no ha pasado por autores clásicos, eso se le nota. Eso no pasa de inadvertido para el que está bien formado. Entonces, uno tiene que tener esa cultura jurídica para acreditarse como jurista. Bueno, Herbert Hart, que es como hablar de Hans Kelsen, incluso desde algunos aspectos hay que decirlo. En el capítulo de la interpretación jurídica, Herbert Hart supera a Kelsen. Bueno, Herbert Hart hace esta dicotomía conceptual. El núcleo de certeza y la zona de penumbra de un concepto. Cada vez que tú tengas que conceptualizar, tú tienes que hacer esta bipartición teórica. Bueno, estamos hablando de imparcialidad. Bueno, el núcleo de certeza de la imparcialidad está conformado por el desinterés. Estás desinteresado en aquello que vas a decidir, que es el litigio. Cuando estás interesado, entonces ya tú perdiste la imparcialidad. Ahora, ese desinterés que se te exige tiene esa doble manifestación, esa doble conceptualización. Desinterés objetivo y desinterés subjetivo. Entonces, esto lo tenemos que aclarar. Yo creo que, salvo que alguien me ayude, pero sí tiene que ver mucho con lo que está diciendo Andrea. La abstención, que es inhibición aquí en Venezuela, Andrea. La inhibición, buenos días, José. La inhibición y la recusación. Muy bien que en el derecho español se llama abstención. Aquí en Venezuela se llama inhibición. Claro, tú se ve que estabas estudiando literatura española, que es muy buena, muy formativa. Entonces, pero tenemos siempre, y en eso mi labor es ser facilitador,
tenemos que hacer esa traducción. Exacto. Cuando el juez decide sin que las partes se lo requieran, separarse del conocimiento de un asunto, porque él considera que no está adornado por el atributo de la imparcialidad. Entonces él voluntariamente se separa sin que se lo pidan las partes. Se llama inhibición, que es lo que tú, porque estás leyendo, llamas abstención. Eso me demuestra que tú estás leyendo, pero tengo que hacerte la observación. Muy bien, Andrea. Entonces, yo quiero saber si ustedes lograron profundizar en eso, de la el desinterés objetivo versus el desinterés objetivo. Un ejemplo sirve para ponerlo muy claramente de relieve. Un ejemplo. Alguien hizo ese trabajito que vale puntos. Vale puntos. ¿Alguien lo hizo o nadie lo hizo? Como que nadie. Pero yo se los había encomendado, yo lo recuerdo. Bien, vamos a ello. Vamos a ello. Cuando un funcionario de la administración pública, de la más alta jerarquía, por ejemplo, un ministro expropia un inmueble, aplicando las potestades que le asigna la ley de expropiación por causa de utilidad pública e interés social. Cuando él expropia, el ministro, ¿para qué expropia él? ¿Quién se va a atribuir esa propiedad que le fue expropiada al particular, al administrado? Esa propiedad que le fue quitada, jurídicamente quitada. El particular pierde la titularidad de la propiedad y se le transfiere forzosamente, coactivamente, no voluntariamente, al Estado. Al Estado. Pregunto, ¿ese funcionario público para quién adquiere? ¿Para quién actúa la ley? ¿En favor de quién aplica la ley de expropiación por causa de utilidad pública e interés social? ¿Para quién? ¿Para quién lo hace? ¿Para quién expropia? Está difícil la pregunta. Esa pregunta está difícil o se entiende la pregunta. Exacto, Eriquendi. Para el Estado, para la propia administración pública, para que el Estado pueda utilizar esa propiedad como dueño. Por ejemplo, cuando se construyó el metro, se expropiaron edificios. ¿Para qué? Para construir una obra pública de transporte colectivo. Eso es fácil advertirlo. Ajá. Entonces,
el ente expropiante de la administración pública termina siendo parte en la relación jurídica material sobre la cual aplica la ley, termina haciéndose propietario. El funcionario público está gestionando el interés colectivo cuando expropia. Ajá, Erikendi. Ajá. No importa que las confundas, yo también me confundo, no te preocupes por eso. No sé si estoy confundiendo las cosas, pero el desinterés objetivo estaría dirigido al ente. Y el desinterés subjetivo debe ser. Ajá. Fíjate, no es así, Erikendi, no es así. Fíjate una cosa. Cuando el funcionario, este concepto es que no es fácil, por eso voy despacio. Fíjate que he ido paulatinamente, no he ido tan expeditamente con esta característica que como cuando tratamos la cosa juzgada y el litigio, porque esta es mucho más sutil de apreciar. Exige unas consideraciones más refinadas desde el punto de vista conceptual. Entonces, por eso estoy comenzando con un ejemplo y por eso les dije, lean sobre eso para que vinieran preparados, porque ¿qué es lo que requiero? El entendimiento, porque si no hay comprensión, no hay aprendizaje. Entonces, por eso voy despacio, porque este es un concepto cualitativamente importante para un jurista. Entender la distinción que estoy señalando. La imparcialidad del juez es de máximo grado porque exige que se reúnan en él los dos desintereses, el doble desinterés, tanto el subjetivo como el objetivo. En cambio, cuando del funcionario público de la administración pública se trata, lo único que se le exige a él es el desinterés subjetivo, pero no el desinterés objetivo. Él cumple la ley, cumple el requisito de imparcialidad en el grado menor que a él se le aplica, satisfaciendo el estándar del desinterés subjetivo. Me explico. Cuando el funcionario público expropia, cuando el ministro del ramo expropia, lo hace para que el Estado se haga propietario y el Estado entonces va a ser allí sujeto que es parte de la relación jurídica en la cual se aplica la ley. De manera que tiene interés objetivo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces cuándo se vulneraría la otra exigencia que sí se le exige al funcionario público, que es el desinterés subjetivo? Cuando el ministro se expropia a sí mismo. Eso sí no se le admite. Eso sí no se lo permite la legalidad. Que él se autoexpropie. Ahí sí vulnera la exigencia de imparcialidad en su manifestación de desinterés subjetivo. Pero si él expropia para que el Estado se haga titular, gestionando el interés público, eso está bien, porque él no tiene que cumplir con el estándar del desinterés objetivo. Ahora lo vamos a entender mejor, porque cuando un juez aplica la ley de expropiación por causa de utilidad pública, él allí tiene que tener también desinterés objetivo. Si están litigando el administrado y la administración pública
con relación a la expropiación de un inmueble, el juez no es allí el representante del interés colectivo, sino que está en una situación de equidistancia entre la administración pública expropiante y el particular expropiado. De manera que él tiene que cumplir el doble estándar. El desinterés subjetivo que se le exige al funcionario público de la administración pública cuando expropia, pero también el desinterés objetivo que no se le exige al funcionario público expropiante y que consiste en que el juez, cuando aplica la ley de expropiación por causa de utilidad pública para resolver un litigio entre la administración pública expropiante y el particular administrado expropiado, no está velando en favor del Estado, sino que está como tercero imparcial, como árbitro. Ahora sí se ve con ese ejemplo la diferencia entre el desinterés objetivo y el desinterés subjetivo. El desinterés objetivo implica que tú, como tribunal, no eres parte de la relación jurídica material en la que se aplica el derecho. En cambio, el funcionario público, cuando actúa la legalidad, gestionando el interés colectivo, él es parte de la relación jurídica material. Lo que se le requiere es simplemente el desinterés subjetivo. ¿Lo están viendo? Dame feedback, necesito feedback, repreguntas. Claro que sí, Arikendi. Claro que sí. No, ok, no tanto. Ok, muy bien, Andrea. Muy bien. A ver, vamos más despacio. Ok. Ok. Pero, bueno, volvemos de nuevo, Andrea. Volvemos por el mismo link, ¿verdad? Dame feedback allí. Dame feedback allí. Perfecto, Génesis. Gracias. Ok, entonces sigo y si se cae, entramos por el link. Volvemos con el punto. Al funcionario de la administración pública que aplica la ley, que la actúa, se le exige desinterés subjetivo, pero no desinterés objetivo. Él, cuando actúa la ley, lo hace gestionando los intereses generales. Y entonces, el desinterés subjetivo que se le exige es que el personal individualmente no tenga interés en el asunto en el cual se está aplicando la ley. Por ejemplo, tendría interés subjetivo que no sería censurable jurídicamente, que él se autoexpropiara, pero que él expropie un bien para que el Estado se haga propietario y ese bien lo administre la cartera ministerial que él preside, eso está permitido. ¿Por qué? Porque él puede tener interés objetivo